Bien, estamos en las 9 en punto de la mañana, con 15 grados de temperatura y con mucho gusto, recibiendo aquí en Arriba Gente para dialogar sobre todo el deporte uruguayo a Sebastián Bauzá, secretario nacional de Deporte. ¿Cómo le va, Bauzá? ¿Bien? Buen día, Humberto. Muy bien, gracias por la invitación. Tenía una deuda hacía días que me venían buscando, pero bueno, no fueron fácil estos más de 100 días de pandemia. Claro, evidentemente un cambio radical entre lo que fue el espíritu al tomar el cargo, las ideas que seguramente pensaba desarrollar y una realidad que lo modificó exactamente hacia lo opuesto, hacia la paralización de toda actividad deportiva. Debe haber sido bastante bravo soportar todo, me refiero, presiones, urgencias, ansiedades, totalmente justificadas, pero en definitiva parándola con el pecho y tratando de amortiguar. A ver, yo asumí el 3 de marzo y los primeros 10 días fue un poco pararnos en la cancha hablando de deporte, de fútbol. Y el día 13 yo fui a visitar plazas de deporte allá en Florida, en Durazno, y estaba volviendo cuando recibí la llamada del presidente de la República diciéndome que, bueno, que al otro día tenía que ir a la reunión de acuerdos ministeriales, que habían caído los primeros 4 casos del COVID y que yo me pusiera en contacto. En aquel momento con la primera decisión era que los espectáculos iban a ser a puertas cerradas, ¿tá? Más, esa misma noche había un partido de básquetbol, que creo que fue lo último que se hizo, sí, que fue a puertas cerradas, que fue lo único, y al otro día, el sábado, ya en la reunión se toma la decisión de suspender todos los eventos públicos y privados, y bueno, y a partir de ahí comenzamos. En una primera etapa, la Secretaría Nacional de Deporte trabajó con el MIDES, con el Ministerio de Salud Pública, y gracias a la entrega de la infraestructura de las plazas de deportes, como también de instituciones de todo el país, desde la sede de Defensor, el Gimnasio Nacional, el Palacio Peñarol, el Estadio Charrúa, que todavía se sigue utilizando, la concentración de CAFO. La idea fue que el MIDES comenzara con toda la gente que estaba viviendo en la calle, con problemas de adicciones, problemas con muy bajas defensas, que era muy fácil el contagio, tenerlos aislados y cuidados, vamos a decir. Más, en la plaza de deporte nuestra, en el interior, comenzó la vacunación de la gripe estacionaria para no llenar los hospitales, ¿no? Y en la plaza número 3, las personas adictas a alguna droga que deambulan muchas veces por las calles y que no se dan cuenta de la realidad de lo que era el contagio, para que estuvieran de día en una plaza haciendo actividades, no practicando deporte, pero sí actividades recreativas, dándole información, medidas sanitarias. Así que bueno, cumplimos esa primera etapa como una función de ayuda a la sociedad y principalmente al ministerio. Y llegamos a la etapa que, a ver, si hay varios mojones, porque ya hemos hablado y noticiado de otros deportes, de la vuelta de deportistas que necesitan ponerse a tiro por ejemplo, tratar de clasificar para Juegos Olímpicos. Pero bueno, ayer fue un día en el que el retorno a los entrenamientos de los futbolistas ocupó gran parte de lo que fue la agenda noticiosa. Es una nueva etapa en la que vuelve el fútbol de primera sin público, o tengo que preguntarle que puede ser atendible, por allí leí algo de CAFO, la posibilidad de que el Estadio Centenario se acondicione para que pudiéramos recibir, dado el aforo del estadio, ¿no?, a público tal vez para determinados partidos. Sí, nosotros a nivel del deporte lo habíamos clasificado en 3 categorías: de bajo contagio, de medio contagio y de alto contagio. Los de bajo contagio fueron justamente lo que se liberaron en la primera fase, que es al aire libre, que el porcentaje de contagio es mínimo. El tema es cuando ya tenemos un deporte de contacto, como es el fútbol. Claro. El problema de los espectadores
pasa que el deporte y el fútbol es pasión, entonces es muy difícil después controlar dentro de las tribunas que ese aforo que uno sí puede marcar en una obra a lo mejor de teatro, que también tiene sus inconvenientes, más basa en el fútbol. Ir a un partido del fútbol y un gol en la hora o un penal va a ser muy difícil, como somos los uruguayos, de no levantarnos, de no abrazar, de no acordarnos de la familia del juez, como se hace continuamente, o el zaguero que hace un error, y ese grito, esa exhalación de partículas de virus puede llegar a contagiar. Claro. Entonces, por suerte venimos muy bien a nivel de gente que está infectada, que da positivo, pero el virus sigue estando y puede ingresar por la frontera. Entonces, esos cuidados hay que tenerlos. El problema es a veces en el interior, que el fútbol del interior, OFI, ya nos has dicho que ellos no pueden comenzar el partido si no venden entradas. Si no venden entradas, claro. Porque no está los derechos de televisión y por lo tanto necesitan la venta. Yo tengo esperanza que, bueno, que más cerca ha terminado el invierno y cuando comience la primavera, los días más largos, estemos bien y podemos con un aforo, como se está dando en muchos lugares y en muchos protocolos, pueda volver la gente, pero vamos a tener que Claro, esperar. porque yo también iba a preguntar, Bauzá, no estoy al tanto absolutamente de la situación económica del fútbol uruguayo, pero hemos escuchado todo tipo de análisis, de escaneos, y dan que a nivel empresarial es una empresa deficitaria. Entonces, ¿cuánto tiempo más se puede sostener también la actividad profesional sin venta de entradas? No, estaba muy complicada y también, como todo en el mundo, todo ha bajado el precio de las cosas, y no me refiero a las cosas como los jugadores de fútbol, pero desde los derechos, lo único que habrá crecido son los derechos de la televisión, porque todos estamos desesperados que empiece el fútbol para poder ver los partidos por televisión. Le han bajado los sueldos a los jugadores, han cobrado estos 3 meses seguro de paro. Y el seguro de paro en un deportista, si a cualquiera le complica, un deportista tiene que tener cierto tipo de alimentación, porque bueno, la exigencia es mayor. Muchos no han podido cobrar, algunos porque tenían 2 trabajos, aunque se ha tratado de flexibilizar vamos a decir, lo que es el seguro de paro, tanto por los 150 jornales obligatorios o por el contrato de los 6 meses, pero los árbitros tampoco no han cobrado, y la venta de los jugadores se ha trancado, porque las grandes empresas que muchas veces sponsorean los clubes no tienen dinero, y sabemos que se va a pagar menos de lo que se estaba pagando hasta el momento. Y Bauzá, le pregunto, a ver, va a comenzar el campeonato, ahora le voy a preguntar sobre esa información y desinformación que se generó con respecto al tema del comienzo del campeonato, pero hay otra cosa que uno piensa y le preocupa. La gente no va a ir a los espectáculos deportivos porque no se van a vender entradas, pero sabemos que hay gente que sí va a ir, y estoy hablando de aquellos que siempre tratan de estar o en las inmediaciones o esperando los ómnibus, ya sea el de su equipo para alentarlo o el del rival para amedrentarlo. ¿Ha tenido reunión con el ministro Larrañaga a propósito de lo que puede empezar a pasar en materia de seguridad? Desde el Ministerio de Salud Pública y desde la Comisión de Científicos, específicamente el economista Isaac Alfi, es una preocupación, y desde que se aprobó el protocolo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el tema ese es fundamental. Para ellos, el día que vuelva el fútbol, vamos a tener que comunicar muy claro, no solamente dentro de los estadios, sino mucha gente que se acerca a los bares a ver los partidos. Y ya hemos pedido una reunión con el ministro Larrañaga y enseguida me contestó. Y bueno, lo que pasa es que queremos ver qué día realmente comienza, porque no va a ser la cantidad de policías que pueda haber en un partido con público, pero se van a tener que distribuir, ¿no? Porque a veces se juntan en la sede de los diferentes clubes, en los bares, y alguno va a querer poner una televisión grande para que cierta barra se junte, y eso, aunque esperemos seguir evolucionando en la pandemia, lo tenemos que tratar de suspender totalmente, ¿no? Y con respecto a la fecha de inicio, ¿de qué depende? ¿De qué está dependiendo en este momento el decir se arranca en tal fecha con el fútbol? A ver, cuando comenzamos con el protocolo de la Asociación Uruguaya de Fútbol,
La fecha era el 15 de agosto, sigue siendo el 15 de agosto, pero resolvimos con la Mutual y con los dirigentes de las asociaciones de fútbol quincenalmente tener una reunión para ir viendo cómo viene la pandemia en el Uruguay, qué información o qué asesoramiento podemos tener tanto del Ministerio de Salud Pública como de la Comisión de Científicos para ir definiendo las fechas. Porque el protocolo del fútbol comenzaba una fase 0 que terminó, que fue el testeo y por suerte dio negativo, creo que Cerro Largo terminaba hoy, si no me equivoco. Ajá. Después, 15 días de fase de entrenamiento individual con pelota, que es fundamental, porque bueno, tuvieron los jugadores casi 90 días, algunos haciendo alguna actividad, pero los que vivían en un apartamento con chicos, muy pocos pudieron hacer algo. Después va a haber una quincena de días donde ya va a haber espacios reducidos, ya va a comenzar el contacto. Y para eso tenemos que definir esa etapa. Hoy por hoy todavía el deporte con contacto, aunque sea el aire libre, no está habilitado. Esperemos que lo antes posible se pueda hacer. Partidos amistosos, la falta de distancia que tanto se habla en el fútbol, y después sí comenzar. Ahí no estaría dando según las fechas que plantea la asociación el 1 de agosto. Pero para que se dé estas fases tenemos que venir bien y tenemos que pedir que se vaya liberando las diferentes etapas del deporte de contacto. Una cosa es jugar un monito, para ser bien claro, que se hace en el fútbol, o jugadas. O el fútbol tenis, claro, que hay separación. Y otra cosa ya es, aunque sea un amistoso, un partido en la cual la respiración y el agarrarse ya está muy pegada y es más difícil controlar el distanciamiento, ¿no? O sea, usted lo dijo, hablamos de deporte en espacios abiertos y tengo que meterme en el básquetbol, que es un deporte, pero en espacios cerrados. Sí, bueno, dentro de esa clasificación que hablábamos, el básquetbol cumple las dos funciones que complican para esto. Una es el contacto y la otra es el gimnasio de espacios cerrados. La necesidad de comenzar los entrenamientos del básquetbol es tan grande, no solamente por el calendario que falta el metro y la liga, sino por todas las divisiones formativas del básquetbol, que de alguna manera el fútbol, quieras o no quieras, empezaban a entrenar en espacios abiertos, pero en el básquetbol no se daba. Y teníamos porque nosotros nos hemos reunido con los dirigentes de la Federación de Básquetbol, con el gremio de los jugadores, con el gremio de los árbitros, con los funcionarios de la Federación de Básquetbol, que de alguna manera están perdiendo jornales y están preocupados porque, bueno, no tienen ingresos, entonces también está el tema económico. Y bueno, se resolvió la semana pasada comenzar una experiencia, volver al básquetbol abierto, y la verdad que hubo una respuesta muy buena de los clubes diciendo los que van a jugar el metro, algunos no tienen gimnasio abierto, pero se consigue de los cuadros que juegan la liga y mantienen las canchas abiertas, como las 114 plazas de deporte que en general tienen cancha de básquetbol. Entonces, dependiendo del club, la zona donde están para ir a entrenar, se la ofrecimos directamente. A disposición para comenzar los entrenamientos y hacerlo en espacios abiertos. Sí, a partir de mañana miércoles van a comenzar primero con una activación. Lo bueno que cada uno con una pelota van a empezar a tirar al aro, que era tan importante porque muchas veces podrían hacer pesas, pero necesitan el contacto con la pelota, así que se va a dar a partir de mañana. Y justamente ya que menciona las plazas de deporte, veo un tema, me va llevando con el otro. ¿Cómo estamos a nivel nacional con el tema de las plazas de deporte? Bueno, por suerte ya se abrieron la plaza de deporte número 3, que es una plaza de deporte específica para el tenis, donde es un deporte al aire libre, se abrió en la fase 1, empezamos con tenis single, tenis doble, y ya para la semana que viene van a empezar las escuelitas de tenis, que es muy importante para los chicos, y las otras plazas de deportes, todo lo que tienen actividad al aire libre, ya se realizó el protocolo, se repartió en todos los departamentos del interior. El único más complicado es Rivera. Claro. Bueno, es como en el tema de las escuelas, pero todo lo que es plaza de deporte al aire libre también ya abren, porque justamente mañana tenemos una reunión con Codicen
Sabemos que las plazas de deportes muchas veces los chicos de las escuelas y los liceos van a practicar deporte. Claro. Y bueno, hay que dejarle las instalaciones preparadas. Iba a decir, escuelas y liceos, actividad deportiva, que cómo se va a encarar con este retorno de presencialidad. A ver, yo creí que era algo que nunca iba a haber, y como papá me pasó a mí lo que seguramente a varias mamás y a varios papás, de ver a nuestros hijos haciendo clases de gimnasia por Zoom. Sí, y por suerte, eso significa que de alguna manera el niño le interesaba hacer deporte y había una activación, y la verdad que desde la Secretaría y de varios clubes que tuvieron cerrado, prepararon ese tipo de clases. Ahora, hay cosas que no van a volver, que ya lo perdimos. Existe en el Uruguay hace muchos años los Juegos Nacionales, que son los juegos que se dan en todo el país, claro, donde hay clasificaciones que se estarían ya dando estos meses. Y este año en Brasil se jugaba las finales, ¿no? Que era la ilusión de los chicos de primero de clasificar en diferentes disciplinas. Nosotros tenemos un Zoom cada 15 días con todos los ministros de deporte de toda América del Sur, que es donde se juegan los juegos. Comenzamos al principio, bueno, vamos a ver poco más adelante, primero era en Natal, bueno, vamos a hacerla en Brasilia, aparte era Brasil. Muchos ya decían, no, nosotros no llegamos, y ya se tomó la decisión que este año no va a haber juegos nacionales. Igual nosotros desde la Secretaría estamos esperando que tengamos las fechas definitivas, por lo menos para poder hacer algo regional en cada departamento, pero para nosotros la competencia es muy importante, que los chicos tengan la ilusión de poder llegar a clasificar y poder jugar después, o competir en una pista, o competir en una cancha de voleibol, o en un ajedrez, cualquier cosa que de alguna manera sirva para recuperar toda la actividad deportiva perdida estos meses, ¿no? Nos van a quedar obviamente muchísimos temas para hablar con Sebastián Bauzá. Como tanta gente nos está mirando en este momento y practica diferentes deportes y pregunta por el suyo, yo creo que en las definiciones que el secretario nacional de Deporte ha tenido, uno puede ver cuáles tienen mayores posibilidades de comenzar, cuáles seguramente van a tener que esperar un tiempo. Mientras usted iba hablando, yo me iba acordando de lo que son las piscinas de natación y claro, y todos los deportistas que también están esperando para realizar actividades en las que, bueno, los espacios son cerrados, el lugar en donde uno también hay contacto físico, como puede haber en el waterpolo, por ejemplo, y en tantas otras actividades. O sea que seguramente, y me voy quedando por allí con la palabra de que vamos a tener que ir esperando este proceso del fútbol, el que se inicia también con el básquetbol, otros deportes, y a partir de allí, tal vez por agosto o por septiembre, empiecen a abrirse otras compuertas. Todo dependerá también de que este control que tenemos sobre el COVID-19 se mantenga, ¿no? Sí, a ver, dos cortitas. Las piscinas, si fuera por la piscina no tendríamos problema, porque el porcentaje de cloro que se pone en las aguas está estudiado que mata el COVID-19. El tema son los estuarios, que ahí son zonas de contagio muy grandes. Tenemos el problema de Inés Remarzaro, que es una chica que se está preparando para los Juegos Olímpicos, y no sé si han visto las imágenes, que está entrenando un poco más en la bañera de su casa, porque necesita el contacto con el agua. Estamos viendo la posibilidad de alguna piscina exclusivamente para ella. Y después hay otras actividades que, aunque parecerían que no serán de contagio, llevan mucha gente a verlo, los raíd en el interior, claro. Que teóricamente van cada uno en su caballo. Claro, sí, es individual, pero sin embargo... Pero el que fue a la fiesta de lo que es una raíd, ¿cómo haces para suspender los bailes? Allá me parece que hay alguno que ha estado en varios bailes de raíd. Claro, va para eso. Sí, creo que ni caballos lleva. Ni los ve los caballos. Le avisan quien gana después. Pero también, como las puede ser las carreras de auto, las maratón, es decir, las carreras, cada una es individual. Las carreras de ciclismo a nivel del pelotón. El pelotón. Esos son los problemas que lamentablemente faltan un poco, y son deportes al aire libre muchos, claro, los dos ejemplos que di, pero ¿cómo haces para parar a la gente? Así que bueno, vamos de a poco, pero por lo menos estamos mejor que los países vecinos, y eso nos preocupa muchísimo porque nos gustaría estar igual a todos, así de alguna manera podríamos liberar antes.
Muchísimas gracias, Bauzá. Un placer haberlo tenido en la mañana. No, Arriba gracias Gente. por la invitación y a las órdenes, Humberto. Sebastián Bauzá, secretario nacional de Deporte, en nuestro programa, cuando son las